Alicia Música Capaichi, bienvenidos a Otavalo en la noche. Hoy tengo el gusto de tener a Yurak Pacha Guillín. ¿Cómo estás, Yurak Pacha? Muy bien, gracias por la invitación, César, y a EU Records. Gracias por invitarme a compartir un poco de mi vida y de lo que haces, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Pues queríamos invitarte pues para que nos expliques un poquito acerca de la música. ¿Qué haces tú, no? Porque nos parece muy interesante lo que haces tú, ¿no? Tu trabajo. Bueno, yo soy Yurak Pacha Guillín Yuquilema. Soy del pueblo Puruá, de la provincia de Chimborazo, de una comunidad en Colta, en Cantón Colta. Y bueno, mi papá es de Colta y mi mami es más del sur del Chimborazo, cerca de Cañar. Oh, sí, wow. ¿Y cómo se conocieron? Bueno, antiguamente mi mami me cuenta que de Cañar migraban, en cambio, para más el norte. Entonces mis abuelitos vinieron a vivir en Colta, con mis tíos y mi mami. Wow. Entonces ahí le conoció a mi papá, como mi papá es de Colta. Wow. Sí, entonces mis raíces son de Cañar. Cañar y de... frontera con Cañar y de Chimborazo, Colta. Wow. ¿Y qué tal? ¿Has ido alguna vez a Cañar a presentarte? Sí he ido. Más mi mami es de por Alausí, de una comunidad de por ahí. ¿Sí conoces? Sí, yo cuando era niña fui con mi mami y me fue llevando a conocer a sus tías, a sus tíos. Entonces, otra cultura. ¿Oh, sí? Mi mami cuando vino a vivir en Colta dejó de usar su vestimenta tradicional, que son polleras como faldas. Largas, bordadas, y mi mami ahora usa anaco porque se casó con mi papá, entonces sí, no. Pero tengo recuerdos de mi niñez de haber ido a compartir con la familia de mi mamá. Y en así aspectos musicales hay diferencia entre... Sí, yo creo que en la parte de Cañar no está como tan explotada la música de allá. Y yo tengo un recuerdo muy lindo de un primo de mi mami, que cuando fuimos a visitarle, ellos vivían en una comunidad, era en un cerro así altísimo. Y ahí pues no había la tecnología ni en ese tiempo, ni televisión, ni nada de esas cosas. Entonces la gente era como más, se dedicaba al campo y a la música. O sea, como algo natural en la vida de estas personas. Y el primo de mi mami tocaba la bocina. Y entonces recuerdo que él venía a la casa tocando la bocina y cuando escuchábamos, la mamá de él decía, viene mi hijo. No porque venía alguien a decir, o él venía diciendo su nombre, sino porque cómo sonaba. La bocina es esa como... Sí. ¿Es de qué? Es de cacho de toro. Sí. Y tiene un tubo así alrededor. Sí, ¿no? Bien interesante ese instrumento. Sí. O sea, que venía y cada vez que llegaba... O sea, él venía tocando, así se escuchaba desde a lo lejos. Que venía tocando y la mamá sabía que él ya venía por su forma de tocar la bocina. Por su estilo, podríamos decirlo así. Wow. Y tú, ¿cuándo empezaste así a tocar? ¿Te interesó la música? Para mí, a mi vida llegó la música por parte de mi papá, cuando yo tenía más o menos 8 años. 8 años. Sí, yo siempre veía que mi papá tenía una guitarra, porque también él ya se dedicó después de sus negocios y ya no tocaba mucho. Entonces tenía una guitarra así en la casa y cuando tenía 8 años me dijo, ¿quieres aprender? Y yo le dije, sí quiero aprender. Entonces tu papá te enseñó. Mi papá me enseñó mis primeras canciones, mis primeros acordes, mis primeros punteados y después ya no tuvo paciencia y me mandó a un profesor. Ya no tuvo paciencia y te mandó a la escuela. Dice. Me mandó a... ¿Estudiaste, no? Sí, estudié música, pero antes de estudiar música yo en la escuela ya sabía tocar guitarra, porque mi papá me mandó a un curso de guitarra con un profesor así en Riobamba y yo aprendí a tocar ahí. En realidad, mis primeras canciones, y no aprendí música tradicional exactamente, porque como era en Riobamba, entonces la música que tocaban ahí era como música del recuerdo, así. Como ¿qué pasillos? Como, no, Leodán. Esos te enseñaron. Sí, es que mi profesor era como de esa línea, entonces me enseñó eso. Y yo estaba aprendiendo y yo aprendía todo lo que me enseñaban. Qué chévere, oye.